Me miró y sonrió, no con alegría, con reconocimiento, como si me hubiera esperado durante años. Luego, con una calma insoportable, dijo a mi padre: ¿Usted cree que el demonio se esconde en cuevas? Que ingenuan se inclinó hacia mí y susurró: el demonio se esconde en las bibliotecas. Y entonces supe que aquel expediente no empezaba con una casa maldita, sino con un libro. Hay casos que comienzan con una puerta abierta, otros comienzan con un duelo, con una pérdida, con una fractura emocional, pero este expediente comenzó con algo aún más peligroso, con una idea, porque las ideas, cuando se vuelven obsesión, pueden perforar el alma con más precisión que cualquier cuchillo. Soy sacerdote, y también soy testigo. He visto cómo el mal se disfraza de juego y cómo se disfraza de tragedia, pero hay una forma de mal particularmente sofisticada la que se viste de cultura, la que habla con palabras bellas, la que se esconde detrás de la curiosidad académica. Esa forma de oscuridad no necesita gritar, le basta con insinuar, no necesita cadenas, le basta con un pensamiento repetido hasta que se convierte en puerta. El expediente que abriré hoy ocurre en Salamanca, ciudad de universidades, de manuscritos antiguos, de orgullo intelectual, un lugar donde muchos creen que el demonio no puede existir porque no es racional. Y precisamente por eso, cuando ocurre lo imposible, el golpe es doble, destruye la paz. Y también destruye las certezas. Antes de continuar te pido algo. Si este tipo de relatos te atrapan, suscríbete. Aquí no buscamos sensacionalismo, buscamos najaj, expedientes reales u recreados, con el pulso de lo que he vivido y con el respeto que merece el tema. Dale like si quieres que este archivo llegue más lejos. Y ahora, lo más importante, comenta desde qué país y ciudad estás viendo este episodio. Quiero saber dónde resuenan estas historias, porque la oscuridad no conoce fronteras, pero la fe tampoco. Respira, porque el libro que abrió este caso no debía ser encontrado. Salamanca, a esa hora temprana, parecía suspendida. Las calles aún no estaban llenas de estudiantes ni de turismo. Solo el rumor leve de escobas, el murmullo de un bar abriendo, y esa sensación extraña de que las piedras antiguas escuchan, me citaron en un edificio cercano al casco histórico. No era una casa cualquiera, era un piso amplio, donde vivía el profesor con su esposa. La esposa se llamaba Elena. Me recibió con una mirada agotada, como si llevara semanas sin poder llorar por pura falta de fuerzas. Me dijo que él se llamaba Tomás Álvarez, 44 años, profesor de filosofía, hombre de orden. Nunca creyó en esto, me confesó mientras me guiaba por el pasillo. Ni siquiera cree ahora, pero le está pasando igual. Esa frase me acompañó toda la mañana. Antes de entrar al salón, escuché el sonido en un murmullo constante, como una recitación sin pausa. No era el rezo común de un creyente, era algo mecánico, obsesivo, como si la lengua fuera arrastrada por una cuerda invisible. Elena abrió la puerta, y allí estaba él sentado en el suelo, frente a la estantería, con varios libros abiertos como si fueran heridas. No había caos en el salón. Eso era lo inquietante. Todo estaba ordenado, limpio. Ni objetos rotos, ni cuadros caídos. Solo un hombre y su obsesión. Tomás no levantó la cabeza cuando entré. Siguió repitiendo palabras en latín con una precisión escalofriante. Me acerqué despacio. No quería provocar una reacción violenta. En este tipo de casos, la violencia suele ser un síntoma tardío y un método del mal para acelerar tu error. Dije su nombre, Thomas. Entonces se detuvo como se detiene una máquina cuando alguien apaga el interruptor. Lentamente levantó la cabeza y me miró. Sus ojos estaban rojos, no por llanto, sino por insomnio. Había en su rostro una mezcla de cansancio y arrogancia, como si aquello fuera un experimento que solo él comprendiera. ¿El padre?, dijo con ironía. La solución medieval, en su tono, no era agresivo. Era condescendiente, una condescendencia que ocultaba algo peor, miedo, porque el sarcasmo es la máscara preferida del que no sabe qué hacer con el abismo. Le pedí permiso para sentarme, asintió. Me
Senté frente a él, como en confesión, aunque sabía que no habría arrepentimiento. Le pregunté cuándo empezó. Tomás apoyó la espalda en la pared y exhaló como quien se rinde. Encontré un manuscrito, dijo, en la biblioteca Num, texto atribuido a un monje. Un tratado sobre demonología. Ridículo. No. Sonrió sin humor. Lo leí por curiosidad. Solo por curiosidad. Elena intervino Desde ese día, no duerman hablas solo. Se queda horas mirando el mismo párrafo en Tomás. La fulminó con la mirada, y por un segundo vi en esa mirada algo que no era de esposo. Era un desprecio frío, calculado. Luego volvió a mí. No es posesión, dijo. Es sugestión, an autoengaño, ampero. Y ahí, su voz tembló por primera vez. Pero hay noches en que algo me responde. Le pedí que me mostrara el manuscrito. Sus dedos se movieron hacia un libro de tapas oscuras, envuelto en una bolsa plástica, como si fuera evidencia criminal. Cuando lo abrió, sentí una presión en el pecho, como si el aire se hubiera estrechado. El texto estaba escrito en latín, pero con anotaciones a mano en un castellano antiguo. Había símbolos en los márgenes. No era un simple tratado académico, era un mapa. Tomás señaló una línea con el dedo. Cuando leo esto en voz alta, murmuró, la casa se queda fría, las velas se apagan, y a veces escucho pasos en el pasillo. Me miró fijo un padre. ¿Y si no es sugestión? ¿Y si hay palabras que abren puertas? Yo cerré el libro despacio y le respondí, ansian las hayan. Y esa respuesta, en Salamanca, fue el inicio de la guerra. No toqué el manuscrito con mis manos desnudas, no por superstición, sino por prudencia. He visto demasiadas veces cómo ciertos objetos funcionan como anclas. No tienen poder por sí mismos, pero están impregnados de intención. Y la intención es una forma de lenguaje. Pedí a Elena que lo guardara en una caja y lo llevara a otra habitación, lejos de Tomás. Tomás no protestó. A eso me inquietó. La mayoría se aferra a aquello que los está destruyendo. Pero él parecía aliviado, como si apartar el libro le diera un respiro. Me pidió un vaso de agua, se lo di. Bebió con manos temblorosas. Y entonces, por primera vez, lo vi como hombre y no como caso anún, intelectual quebrado por algo que no cabe en sus categorías. Hablamos 1 hora. Le pregunté por su historia en infancia, fe, traumas, pérdidas. Me dijo que fue criado en una familia creyente, pero que abandonó la religión en la universidad. Me parecía fácil creer, admitió, demasiado cómodo. Luego añadió algo que me elohan, y ahora me parece demasiado cómodo no creer. Le pedí que describiera la respuesta. San Tomás miró el suelo. No es una voz como en las películas, dijo. Es una idea que no es mía. Una frase que aparece en mi cabeza con un sabor extraño, como si tuviera dueño. A veces, esas ideas eran blasfemas, otras eran profecías pequeñas. Una noche, me dijo el nombre de tu diócesis, susurró. Y ahí comprendí por qué me habían llamado. Pedí hablar con Elena a solas. Me contó lo peor. Había comenzado a marcar la pared con símbolos. Al principio parecían simples garabatos. Luego se volvieron precisos, repetidos, idénticos. Los dibuja dormido, dijo. Se despierta con tiza en la mano. Me mostró una libreta donde él había escrito frases en latín con una caligrafía que no era la suya. Parecía la caligrafía de un anciano. Volví al salón. Tomás estaba de pie frente a la ventana. Su reflejo en el cristal parecía más oscuro, como si algo detrás de él lo siguiera. Le pregunté si podía rezar por él. Se rió. Ahora soy tu paciente, ironizó. Pero su voz sonaba frágil. Aceptó. Comencé una oración breve, sin ritual aún. No se inicia con exorcismo mayor, sin discernimiento. Mientras rezaba, Tomás cerró los ojos. Durante unos segundos, respiró mejor. Y entonces su cuerpo se tensó. Su mandíbula se cerró con fuerza, abrió los ojos, y me miró con odio puro. Un odio que no había estado ahí un minuto antes. No hagas eso, dijo. Su voz era la misma, pero el tono era otro, más profundo, más lento, como si cada palabra arrastrara piedras.
A él le gusta leer. A él le gusta entender. Tú no le entiendes. Sentí como el ambiente se comprimía. Elena gritó mi nombre desde el pasillo. Me acerqué un paso. Tomás, dije con firmeza. Mira, mamé. Pero él no era él. Su sonrisa se deformó. No por locura, sino por triunfo. Tomás está cansado, dijo esa voz. Tomás me invitó y luego, con una calma insultante, añadió todo, empieza con un párrafo, una sola frase repetida, y ya estás dentro. Detuve la oración El silencio cayó como una manta. Tomás parpadeó y su rostro se vació, como alguien que despierta de un trance. ¿Qué dije?, preguntó, y ahí supe que no era actuación. Había lagunas, había invasión, y sí, había invasión. El siguiente paso era investigar el origen del manuscrito, porque no era solo un libro, era un contrato escrito con tinta antigua. Las bibliotecas son templos, no de fe, sino de memoria humana, pero también pueden ser cementerios de ideas peligrosas. Aquella misma tarde fui a la biblioteca universitaria con un contacto de la diócesis. No podía entrar como exorcista, entré como sacerdote investigador, con discreción, con humildad, porque en lugares de conocimiento, la arrogancia se paga caro. Pregunté por manuscritos donados recientemente. Un bibliotecario mayor, de voz suave, me indicó un registro. El libro no aparecía con el nombre que Tomás mencionó. Aparecía con un código, y el código estaba asociado a una donación privada de un coleccionista fallecido. Eso ya era sospechoso. Muchos objetos oscuros llegan a instituciones respetables bajo la máscara de la cultura. Pedí ver el expediente. El bibliotecario dudó. No es habitual, dijo. Le mostré mi autorización, accedió, y traspasaba páginas. Sentí una incomodidad creciente, como si el papel estuviera manchado de algo invisible. El manuscrito había sido encontrado en un viejo convento abandonado, fuera de la ciudad. Un convento clausurado hace décadas por incendio accidental. Volví al piso de Tomás con esa información. Elena abrió la puerta y su rostro estaba blanco. Padre, volvió a leer, dijo. Me condujo al salón. Allí estaba Tomás con la caja abierta, el manuscrito sobre la mesa. No pude resistirme, murmuró. Es como si me llamara las adicciones. No siempre son químicas. A veces son espirituales. Tomás me confesó algo nuevo al leer ciertas frases. Soñaba con un pasillo largo de piedra y con una puerta de hierro. Dijo ver una cruz invertida grabada. Dijo escuchar cantos y, lo peor, despertaba con ceniza bajo las uñas, como si hubiera arañado paredes en el sueño. Ese detalle me hizo sentir náuseas, porque conocía ese patrón en sueños que son viajes, no imaginaciones. Le dije el origen del manuscrito, el convento. Tomás se quedó quieto. Conozco ese lugar, susurró. Fui una vez con estudiantes, para una investigación sobre símbolos monásticos. Elena explotó. Nunca me lo dijiste. Tomás bajó la mirada. La vergüenza es otra puerta, y alguien la estaba usando. Decidían si queríamos cerrar el caso, debíamos ir al convento. No para buscar espectáculo. Para cerrar el círculo, propuse hacerlo al amanecer, con luz. Tomás aceptó con una docilidad extraña. Elena lloró. Tengo miedo, dijo, y yo no la consolé con frases bonitas. Le dije la verdad. Yo también. Llegamos al convento al día siguiente. Era un edificio oscuro, aislado, comido por la vegetación. El silencio era grueso, como si las paredes aún recordaran voces. Entramos. El suelo crujía. Tomás caminaba al frente, demasiado seguro, como si ya supiera el camino. Eso me heló, porque el mal siempre sabe volver a casa. En un pasillo lateral encontramos marcas en las paredes en símbolos idénticos a los que Tomás dibujaba dormido. Elena se llevó la mano a la boca. Tomás tocó uno con los dedos y sonrió. ¿Ves?, dijo. No estoy loco, y esa frase me dio escalofríos, porque sonaba a alivio, pero también a pertenencia. Al final del pasillo estaba la puerta de hierro, y en ella, grabada con violencia, estaba la cruz invertida que él describía. Tomás se giró hacia mí
y habló con voz clara: «Padre, yo no vine a cerrar nada». Se acercó a la puerta y susurró. Vine a abrir, y en ese instante supe que el manuscrito no era la puerta, era la llave. Lo detuve antes de que tocara el cerrojo. No lo hice con fuerza brutal. Lo hice con autoridad serena. «Tomás», dije. Él me miró y vi dos hombres en su rostro, el profesor agotado y el huésped arrogante. Su respiración se aceleró. El aire del pasillo se volvió más frío. Elena rezaba en voz baja, como quien se aferra a una cuerda invisible. Saqué la cruz y la levanté, no como amenaza, sino como verdad. Tomás retrocedió un paso. La sonrisa se le quebró. «Siempre la cruz», murmuró con desprecio, como si un símbolo pudiera detenerme. Y entonces dijo algo que no olvidaré: «En el símbolo. No, pero el nombre, eso sí arde». Empecé el ritual allí mismo, en el pasillo, sobre piedra húmeda. No era el lugar ideal, pero era el lugar necesario. El mal había elegido ese sitio. La luz de la mañana apenas entraba por una ventana rota. La oscuridad no estaba en la falta de sol, sino en la densidad del ambiente. Tomás tembló. Sus manos se abrieron como garras. Su voz cambió. Ya no era irónica, era antigua. «¿Qué buscas aquí, padre?», dijo la voz. La biblioteca era suficiente, el conocimiento era suficiente. Comprendí la esencia. Este caso era un ataque al orgullo humano, a la idea de que podemos entenderlo todo, controlarlo todo, diseccionarlo todo. «Continué». «Tomás», gritó, no un grito teatral, sino un grito de alguien que está siendo arrancado de una sombra pegajosa. Elena lloraba, pero no huía. Esa fidelidad me conmovió. A veces el amor no es abrazar, es resistir el horror sin correr. La puerta de hierro vibró, como si alguien golpeara desde adentro. No fue metáfora, fue real, un golpe seco que resonó por el pasillo. Elena soltó un gemido. Tomás se giró, desesperado, intentando acercarse a la puerta. Lo detuve con la cruz. «No», dije, y repetí el nombre. Tomás cayó de rodillas. Sus dedos arañaron la piedra. Hizo una oración en latín al revés, como si escupiera cada palabra. Luego se detuvo, jadeando, y con su voz humana dijo: «Padre». Yo lo escuché. Esa frase fue un puñal. Escuché algo detrás de esa puerta, y pensé que era verdad. Pensé que era sabiduría. Le pedí que renunciara no al libro, a la idea que lo había seducido, al orgullo. Le pedí que repitiera conmigo una frase simple en renuncio. Tomás lloró. Sí, lloró. Y cuando un hombre orgulloso llora, el mundo invisible se sacude. Renunció una vez, dos, tres, y cada vez la voz dentro de él gritaba de rabia. La puerta dejó de vibrar. En el aire se alivió. Como cuando una tormenta decide retirarse, Tomás se desplomó. Elena lo sostuvo. Yo continué el ritual hasta el final, sellando el lugar con oración y agua bendita. No era una victoria gloriosa, era una retirada del mal. Y las retiradas, a veces, son el milagro más silencioso. Salimos del convento sin mirar atrás. Pero mientras caminábamos hacia el coche, Tomás se giró. Su rostro estaba agotado, pero libre, y dijo una frase que me dejó frío. «Padre». Ese libro no era el único. Lo miré. Hay más. Y entonces supe que este expediente no cerraba un caso. Habría una serie. De regreso, ¿qué me copias? Sellé notas y pedí a la diócesis que gestionara el manuscrito con autoridades eclesiásticas competentes. No se trata de destruir cultura, se trata de impedir infección. Hay conocimientos que no iluminan, solo perforan. Tomás dormía por primera vez en semanas. Elena lo miraba como se mira a un sobreviviente. Sin embargo, la paz no llegó completa. Esa misma noche, mientras rezaba en mi habitación de hospedaje, escuché un sonido a páginas pasando. No venía del pasillo, no venía de otra habitación. Venía de mi propia mesa. Me acerqué y vi mi cuaderno abierto. Yo lo había cerrado. Y en la última página había una frase escrita con tinta que no era la mía. No repetiré la frase exacta, pero su significado era:
Claron, solo cerraste una puerta pequeña. Sentí un frío antiguo recorrerme. No miedo infantil, un miedo lúcido, Anne. El miedo de comprender que la guerra no es contra un caso, sino contra un patrón. El mal, cuando se expone, cambia de forma. Se esconde donde nadie quiere mirar. Al amanecer, volví a ver a Tomás Anne. Agradeció con una sinceridad casi dolorosa. Nunca pensé que diría esto, confesó, pero la razón no me salvó. Le respondí, la razón es buena, pero no es suficiente. Para todo en esa conversación fue, para mí, más importante que el ritual, porque el exorcismo no termina cuando la voz se calla, termina cuando el alma aprende humildad. Elena me dio una bolsa. Dentro estaba el anillo de Tomás. Lo usó para marcar símbolos. Dijo, no quiero que lo tenga. Lo tomé, como si fuese un objeto contaminado. Lo bendije, no por magia, por significado. A veces, los objetos deben ser redimidos para que la mente no vuelva al abismo. Antes de irme, Tomás me pidió ver el convento una última vez. Desde lejos, subimos a un mirador donde se veía la estructura oscura entre árboles. Siento que algo allí me llama, murmuró. Le pedí que no le diera conversación, porque lo demoníaco se alimenta de diálogo. Él asintió y se fue. Esa obediencia fue su verdadera liberación. Días después, recibí un sobre sin remitente. Dentro había una fotocopia de una página, un fragmento de otro manuscrito, con símbolos semejantes y una nota breve. Se encuentra en Sevilla. No era amenaza, era invitación, y el mal siempre invita antes de morder. Comprendí entonces el tamaño del problema. Existía una red de textos, una cadena de objetos, un mercado oscuro disfrazado de erudición. No era solo posesión, era tráfico espiritual. Me arrodillé y recé por protección, porque si había más libros, habría más Tomáses. Y quizás más puertas. Volví a Toledo, con el corazón pesado, no por derrota, sino por responsabilidad. En la fe, el descanso no es derecho, es lujo, y yo no podía permitirme lujos. Guardé el sobre en un cajón cerrado, lo sellé, y me prometí algo. Si alguna vez iba a Sevilla, no sería por curiosidad, sería por deber. Esa noche soñé con bibliotecas infinitas, pasillos interminables de estanterías, y al fondo, una sombra leyendo. Cuando me acerqué, levantó la vista y me sonrió, con una voz dulce. Dijo, padre, ¿aún cree que el demonio vive en cuevas? Me desperté con el pecho apretado, y supe que el próximo expediente ya estaba escrito, esperando ser abierto. El mundo moderno cree que el mal necesita gritar para existir. Cree que debe romper espejos, lanzar objetos, hablar con voz monstruosa. Pero la forma más peligrosa del mal es la que piensa, la que argumenta, la que seduce con conocimiento. Porque hay ideas que no buscan iluminarte, buscan poseerte. Tomás no fue derrotado por la violencia ni por el espectáculo. Fue liberado cuando aceptó una verdad incómoda en que hay fronteras que la mente no puede cruzar sin pagar un precio. Salamanca me enseñó que no todas las posesiones empiezan en cementerios. Algunas empiezan en aulas, en bibliotecas, en páginas viejas que huelen a polvo y a soberbia. Si este expediente te atrapó, suscríbete. Cada semana abriré un archivo nuevo, real o recreado, pero siempre narrado desde la cicatriz de lo vivido. Dale like si quieres que esta serie continúe, y deja un comentario diciéndome desde qué país y ciudad estás viendo este episodio, porque mientras haya alguien escuchando, la oscuridad no gana en silencio.